Bienvenidos a nuestro primer programa. Nos emociona esta oportunidad de hablar personalmente con nuestra audiencia en el estudio, una audiencia tan internacional y con los líderes de iglesias de todo el mundo. Hace unos días uno de nuestros amigos de Estonia me hizo una pregunta y creo que con eso deberíamos empezar. Dijo, ¿por qué estás haciendo drive-in? Me pareció muy buena pregunta y mientras hablábamos al darle vueltas en mi mente vi que parte de su pregunta era en forma positiva, ¿qué puedes ofrecer en lo que respecta a cómo realizar el ministerio y específicamente cómo servir mediante el vehículo de la iglesia local? Me gustaría contestar esa pregunta para empezar esta serie juntos. Creo que es mi responsabilidad y la responsabilidad de nuestra iglesia no hacer que todo el mundo tenga una iglesia como nosotros. Eso sería un error. Ustedes son líderes y una de las cosas que les gusta es crear soluciones. Sentimos que nuestra responsabilidad es tomar lo que hemos aprendido en nuestro ministerio como iglesia local y hacer esos principios disponibles a cualquier interesado. Creemos que ustedes, y ustedes lo creen, lo tomarán en su cultura y contextualizarán estas lecciones en la cultura de su iglesia local. También me gusta pensar que como líder tengo la responsabilidad de tomar lo que está en mi copa y vaciarlo en su copa. No siento que pueda llenar su copa, pero es mi responsabilidad, es simplemente vaciar la mía. Y ustedes en su iglesia tienen la misma responsabilidad. Y Dios levantará a muchos de ustedes en su cultura para tomar los principios transferibles, lecciones que los líderes han enseñado y aprendido durante años y años por generaciones, y comunicar eso a la siguiente generación. Así que este es solo nuestro intento. El reto es cómo hacerlo en la cultura de su iglesia. Bien. Hace unos años, cuando un equipo nuestro tuvo la oportunidad de iniciar una iglesia local, una de las cosas que nos disgustaba sobre nuestra experiencia fue que sentimos que las iglesias en las que crecimos fueron diseñadas para los cristianos. Y al hablar con algunos amigos y gente de la sociedad que no eran cristianos, me pareció que también tenían la suposición de que la iglesia es para cristianos. Y en los Estados Unidos más del 90% de los americanos creen en Dios. Casi el mismo porcentaje cree que Jesús está de alguna forma relacionado con Dios. La mayoría de la gente en este país tiene en alta estima la Biblia y la Escritura, y descubrimos que todos tienen interés por lo espiritual, aunque no sea en gran profundidad. Pero hay resistencia en esta cultura y en este país, y quizá en el de usted hay resistencia a la iglesia local. Así que, cuando pensamos en fundar una nueva iglesia, el deseo de nuestro corazón fue crear una iglesia que llamara la atención y la imaginación de la gente que cree que la iglesia es para cristianos. Bien, hay una razón por la que la gente de su cultura y en los Estados Unidos cree que la iglesia es para cristianos y es ante todo culpa de la iglesia, porque si asisten a la iglesia local promedio, hablan o hablamos nuestro propio idioma. Tenemos una rutina que todos los demás ya parecen entender. Tenemos nuestra forma de hacer las cosas y es muy fácil entrar a una iglesia local e inmediatamente sentirse marginado. Hemos acuñado muchas palabras para referirnos a los que no pertenecen. Las iglesias crean una cultura para los miembros y en consecuencia los de afuera, quien no asiste a la iglesia o no se crió en la iglesia, inmediatamente se siente marginado. Y el hecho de que la iglesia gravite hacia un enfoque dirigido a los de dentro está basado en dos razones. Los de dentro dan dinero y los de dentro se quejan más. Y la gente que da el dinero y hace más ruido y tiene más quejas obtiene la atención. La gente de dentro de la iglesia tiene acceso a los oídos y la atención de los líderes. Así que la inercia gravitacional en toda cultura y en todo país, la inercia gravitacional siempre girará en torno a una iglesia enfocada a los miembros. Simplemente así es. Y es en realidad nuestra culpa. La visión que la cultura tiene de la iglesia es culpa nuestra, no es su culpa. Cuando empezamos a pensar en una nueva iglesia, en una ciudad como Atlanta, donde había muchas iglesias, no queríamos crear una iglesia enfocada a los miembros, queríamos crear una iglesia enfocada a los de afuera. Así, empezamos a hablarlo y a considerarlo, y es sorprendente que hubo resistencia. Y adivinen de parte de quién. No, exacto, los de dentro. No fue gente de fuera la que llamó y dijo, ¿saben qué? No nos gusta su iglesia, a la que nunca hemos ido, pero no nos gusta lo que hacen. Fueron siempre los de dentro quienes decían, y que sí, y que sí, y que sí, y qué pasa así. Había preocupación y de inmediato hubo resistencia contra la creación de una iglesia enfocada a la gente de fuera de la iglesia. Creamos una visión, hablaremos de ella cada vez que nos reunamos. Nuestra visión era muy simple, crear una iglesia a la que la gente de afuera le encantara asistir.
queríamos crear una iglesia a donde a la gente de fuera le encantara asistir. Que cuando una persona de fuera, alguien que no es cristiano, alguien con verdaderas inquietudes en cosas espirituales, pero separados de la iglesia, queríamos una iglesia a donde la gente llegara y que dijera, ¿sabes qué? No creo todo eso aún. Ni estoy seguro de entenderlo todo, pero disfruté estar con ese grupo de gente, porque creemos, y quizá ustedes también, que lo más cerca que una persona estará de la presencia de Jesucristo es al estar en la presencia de su cuerpo y de miembros de su cuerpo, que cuando una persona no creyente está con nosotros es lo más cerca que estará de la presencia de Dios en términos de tangibilidad. Somos sus ojos, sus oídos, sus manos y sus pies. Por eso nos pareció, ustedes lo creen así, que una iglesia que refleje el significado que Jesús originalmente quería que reflejara sería una iglesia donde la gente sienta la presencia de Dios. Crear una iglesia donde a la gente de fuera le encantará asistir. Bien, hablaremos en las próximas semanas de cómo podemos hacer eso, pero antes de empezar con algunos cómo, veamos un pasaje de la Escritura que creo que nos prepara para esta discusión, para todas estas sesiones. Y si tienen su Biblia aquí, o si están viéndonos por internet, o mirando algún presentador, abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 15. Y lo interesante es, ¿se sentirá usted mejor con su iglesia o denominación que justo al principio de la iglesia hubo inmediatamente la misma tensión entre los de dentro y los de fuera? La iglesia tenía unas semanas de edad y de pronto ya estaba teniendo en sus principios un enfoque hacia adentro. Justo desde el principio, los de dentro se impusieron y en consecuencia los de fuera, la gente fuera de la fe, se sentían marginados. Bien, tal vez ya lo saben, pero los primeros cristianos eran judíos. La iglesia empezó en Jerusalén. Para la mayoría de los judíos de Jerusalén, la iglesia o el cristianismo fue solo una extensión de lo que ya creían, de Abraham, Isaac y Jacob, y luego Moisés y los profetas, al rey David y Salomón, y el Mesías provendría del linaje de David. Luego llegó Jesús, llenó los requisitos, concordaba con la descripción del Mesías. El cristianismo para los judíos fue una extensión del judaísmo. En consecuencia, los cristianos judíos sentían que, para convertirse en cristiano, primero debía convertirse en judío. Ustedes lo saben. Bueno, como saben, el apóstol Pablo decidió que ese no era el caso y salió de la esfera del judaísmo y empezó a compartir el evangelio. Bueno, estas eran buenas noticias, pero para los de dentro fue amenazante. Y de hecho, la primera reunión de negocios de la iglesia, y no sé si en sus iglesias tienen estas reuniones, espero que no, pero la primera reunión de negocios fue acerca de este asunto de ¿podemos dejar que los de fuera se conviertan en miembros? ¿Qué hacemos con esta gente que está fuera de nuestra cultura y de nuestro sistema de creencias, que está empezando a aceptar el cristianismo? Quiero leerles la historia, es muy interesante, y justo a la mitad de la historia, Jacobo, el apóstol Jacobo, hace una declaración increíble que creo que los líderes de la iglesia debemos plantear dentro de todas nuestras discusiones y todas nuestras decisiones en lo que respecta a crear una iglesia local, porque él hace una declaración tan fuerte que pienso que al volver con nuestros líderes de iglesia, ancianos, diáconos y voluntarios, eso debería ser algo que llevemos a todas las juntas y digamos, ¿saben qué? Este es el descubrimiento de la iglesia primitiva. No lo perdamos de vista. Hablaremos de eso en un minuto. Leamos juntos Hechos, capítulo 15. Empezaremos con el verso 1 y en estas sesiones esto será lo único que se parezca a un sermón. Así que si al final del día piensan, me sentí como en un sermón, regresen al número 2 porque este es el único sermón que van a tener. Pero pensé que para empezar nuestra discusión sería bueno hacerlo con la Escritura. El verso 1 dice así: unos hombres bajaron de Judea a Antioquía y enseñaban a los hermanos, a menos que se circunciden según la costumbre enseñada por Moisés, no podrán salvarse. Bien, esa es una norma muy alta para convertirse en cristiano, tener que circuncidarse. Yo imagino que en sus iglesias, si fuera requisito para los nuevos creyentes, no tendrían mucha asistencia en la clase, ¿verdad? Los hombres se quedarían fuera y enviarían a su esposa e hijos diciendo, no estoy muy convencido de querer entrar a esta iglesia, ¿ok? Si hay que hacerse cirugía. Suena un poco repugnante, pero es exactamente lo que estas personas están enseñando. Lo interesante es que Pablo ha estado en Antioquía y ha iniciado varias iglesias, y el capítulo anterior a este dice que no solo ha iniciado iglesias, ha capacitado ancianos y los ha nombrado. Estas iglesias de Antioquía funcionan y funcionan muy bien. Luego,
La gente que pensaba en hacer más difícil la entrada a la iglesia, los líderes judíos, apareció en estas iglesias para decir, hey, esperen, no es tan simple. No es tan simple. Si van a estar dentro, si van a ser miembros, si van a ser cristianos, tienen que convertirse en judíos antes de volverse cristianos. Verso 2. Esto puso a Pablo y Bernabé en grave disputa y debate con ellos, y claro, así fue porque habían dedicado mucho tiempo a tratar de establecer estas iglesias para que viniera un grupo a decir, no, vamos a hacerlo tan difícil que prácticamente cerrarán las iglesias. Así que Pablo y Bernabé fueron nombrados, junto con otros creyentes, para ir a Jerusalén a hablar con los apóstoles y ancianos acerca de este asunto. Bien, como saben, los apóstoles tenían peso en la iglesia local. Usted tiene gente de peso. Generalmente es quien ha estado ahí más tiempo, la gente del poder, quizá el personal, quizá los ancianos, quizá sea la dama que dio más dinero a su iglesia. Siempre hay un alguien, y en Jerusalén los apóstoles, la gente que tuvo acceso a Jesús, tenían influencia. Sí, llevaron esta decisión a ese grupo sobre lo que debía hacerse en esas nuevas iglesias. Verso 4. Al llegar a Jerusalén fueron bienvenidos por la iglesia y los apóstoles y ancianos a quienes informaron todo lo que Dios había hecho a través de ellos. Esto también es interesante. Cuando Pablo creó una iglesia enfocada en los de fuera, Dios estaba muy activo en esa iglesia. Todo lo que había que hacer era asistir a esa iglesia y podía verse que Dios estaba actuando en esa iglesia local, haciendo cosas en esa congregación local. Una de las cosas que queríamos desesperadamente cuando creamos North Point, y estoy seguro que sienten igual, queríamos crear ambientes que cuando la gente entrara fuera obvia la actuación de Dios, no simplemente hacer la rutina de pararnos, sentarnos, cantar canciones, soportar el mensaje con la esperanza de que Dios esté contento porque aguantábamos todo el sermón y queríamos ambientes donde celebramos el que Dios quería hacer algo en nuestras vidas. Y Pablo apareció y dijo, ¿saben qué? Si visitan estas iglesias más accesibles para los de fuera, se sorprenderán de lo que Dios está haciendo. Verso 5. Algunos de los creyentes que pertenecían al grupo de los fariseos se levantaron y dijeron, los gentiles deben circuncidarse y obedecer la ley de Moisés. Bien, ustedes han leído el Antiguo Testamento. Imaginen si tuvieran que regirse por todas esas leyes que regían para convertirse en cristianos. Esta gente quería eso. Entonces, los de dentro, los judíos, conocían la ley, se regían por la ley de Moisés, sabían cómo vestir, qué comer, a dónde ir, con quién ir, el día que podían ir, lo tenían todo arreglado y dijeron, para que ustedes puedan volverse parte de nosotros, tienen que regirse por toda la ley de Moisés. Para quien no había crecido en un hogar judío, era prácticamente imposible. Así que hubo un conflicto entre los de dentro y los de fuera. Verso 7. Después de mucho discutir, Pedro se levantó y les habló. Hermanos, saben que hace algún tiempo Dios me escogió entre ustedes, para que los gentiles oyeran de mis labios el mensaje del Evangelio y creyeran. Verso 8, Dios ve el corazón. Dios, quien ve el corazón, les mostró su aceptación al darles el Espíritu Santo, igual que lo hizo con nosotros. Verso 9, Él, o sea Dios, no hizo distinciones entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones por la fe. Y Pedro dice, miren, Dios no hace distinciones. ¿Por qué hacemos distinciones? ¿Por qué dificultamos tanto a la gente por quien Dios murió, el hacerse parte de su cuerpo? Esta tensión entre los de dentro y los de fuera no es de Dios y en realidad va a destruir la iglesia en las primeras semanas o meses de su existencia. Verso 10. ¿Por qué, pues, quieren tentar a Dios, imponiendo sobre el cuello de los discípulos, o sea, los nuevos creyentes, un yugo que ni nosotros ni nuestros padres pudimos sobrellevar? Bien, en este punto se aplica a nosotros. Pedro prácticamente llama a todos esos líderes judíos hipócritas. Les dice, ustedes esperan que toda esta gente se adhiera a todas esas leyes. ¿Cómo les ha ido a ustedes en el cumplimiento de esas leyes? ¿No es cierto que Dios estableció un sistema de sacrificios para obtención del perdón, aunque sabía que ustedes no podrían cumplir estas leyes? Y quizás dijo algunos nombres. Dijo, ya saben, Jaime, ¿cómo te va a ti? ¿Qué tan bien cumples? No nada más los 10, sino los 600 mandamientos. Bueno, no muy bien. Quizás los llamó y dijo, miren, ni nosotros lo hemos hecho, no hemos sido constantes. ¿Por qué queremos sobrecargar a esta gente que ni siquiera creció en hogares donde le enseñaron estas cosas desde la niñez? ¿Por qué querríamos frustrarlos con la ley?
Verso 11. No, creemos que por la gracia de nuestro Señor Jesús somos salvos, igual que ellos. En otras palabras, el Evangelio es para todos, y el Evangelio es simple, y el Evangelio gira en torno a la simple verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el pilar de la iglesia local. Él es el punto de partida, no es la ley del Antiguo Testamento. El punto de partida no son las costumbres y tradiciones, el punto de partida es Jesús. Y después Pablo toma la palabra. Bien, cuando terminó, se sentó, y los apóstoles, los de peso, se quedan callados, porque Pablo no era un apóstol, era como alguien de fuera. Él no anduvo haciendo ministerio con Jesús. Y Jacobo se levantó y dio un discurso paralelo al de Pedro. Y a mitad de su mensaje, hizo una declaración que yo creo, repito, deberíamos integrar en todo lo que hagamos como iglesia local. Y cuando encontremos resistencia de la gente que ha sido cristiana de mucho tiempo, la gente de dentro, este puede ser el verso que debamos mostrarles, porque este siempre será un problema en la iglesia local, porque la inercia gravitacional, el flujo natural, siempre será enfocarse a los de dentro. Salten hasta abajo al verso 19. Jacobo aparece y hace esta declaración en su discurso. Yo considero, por tanto, que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se conviertan a Dios. Dice, este es mi resumen de toda la reunión. Debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se conviertan a Dios. Yo creo que me encanta el hecho de iniciar esta discusión con esta idea. Nuestra meta y nuestra misión es asegurarnos de no poner trabas a los de fuera que se conviertan a Dios. En los servicios de nuestra iglesia, los edificios de nuestra iglesia, la decoración, lo que hacemos con los niños, lo que hacemos en general, cuidémonos de no estar poniendo trabas a la gente que se convierta a Dios. Pues la resistencia que encontramos en esta cultura y quizá en la de usted contra la iglesia es porque la iglesia, no nuestro Salvador y ciertamente no nuestro Dios, la iglesia accidentalmente, con frecuencia, ha dificultado las cosas para los de afuera. Una de las mejores discusiones que pueden tener con su equipo de líderes o con sus voluntarios es hacer esta pregunta. ¿Qué estamos haciendo accidentalmente? ¿Qué estamos haciendo involuntariamente que pueda dificultar el que la gente se convierta a Dios? En la tercera sesión les contaré una historia acerca de una iglesia que mi esposa y yo visitamos que es un buen ejemplo de esto, pero ya la veremos en un par de sesiones. Bien, aquí tengo, déjenme terminar el pasaje, vayan al verso 20. Más bien, y así es como Jacobo concluye, más bien debemos escribirles a estos gentiles conversos que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual y de la carne de animales estrangulados y de sangre. Esto es muy significativo. Jacobo dice, en lugar de 600 leyes vamos a rebajarlas a 3. Y 2 de las 3 son solo para que los gentiles no ofendan a los judíos. Cambiaron papeles. En lugar de que los judíos no ofendan a los gentiles, vamos a pedirles a estos nuevos cristianos que tengan cuidado de no ofender a los de dentro. Le da la vuelta y dice, vamos a resumirlo, lo leeré de nuevo. Que se abstengan de lo contaminado por los ídolos. Y para un gentil, eso no tenía mucha importancia, de la inmoralidad sexual, lo que exigía un gran cambio en su estilo de vida, pero no quería ceder a eso, y de la carne de animales estrangulados y de sangre. Verso 21. Pues, Moisés siempre ha tenido quien lo predique en todas las ciudades y quien lo lea en las sinagogas todos los sábados. Verso 30. Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. La gente la leyó, se refiere a los gentiles, nuevos creyentes. La gente la leyó y se alegró por su mensaje alentador. El mensaje alentador era simplemente que todo mundo debe ser incluido, que la iglesia es para todos, no es solo para los de la iglesia. De hecho, el punto de la iglesia local era abrir las puertas del reino del cielo y abrir las puertas del reino de Dios para que todos pudieran ser expuestos a este increíble mensaje. Así que como líderes de iglesias y como plantadores de iglesias, nuestra responsabilidad y parte de nuestro cargo o nuestra misión es asegurarnos de no estar accidentalmente cediendo a la inercia gravitacional, cediendo al flujo natural de la iglesia local, de crear ambientes donde la gente de fuera, la gente que no tiene un historial religioso, que no tiene un historial cristiano, se sienta que no es parte de lo que hacemos. Bien, lo interesante es, y muchos de ustedes conocen de historia, después del libro de Hechos, cuando uno empieza a estudiar la historia de la iglesia, aunque tuvieron esa reunión y que Jacobo causó un impacto y todos celebraron ahí con mucha alegría,
Casi inmediatamente, la iglesia nuevamente empezó a volverse hacia adentro y excluir a los de fuera. Cientos de años pasan y seguramente han estudiado lo que pasó en las cruzadas, cuando la iglesia inició una guerra con el fin de apropiarse de bienes en lugar de ir en la misión de salvar gente. La gente fue ejecutada en el nombre de nuestro Salvador y leemos de períodos de la historia de la iglesia y pensamos, ¿cómo pueden hacerse esas cosas en el nombre de Jesús? ¿Cómo pueden pasar esas atrocidades bajo la bandera de nuestro Salvador? Y es muy simple, porque la inercia natural de toda iglesia local, de toda denominación y de todo líder de la iglesia es volverse hacia adentro y enfocarse a la gente que conocemos, con quienes estamos a gusto, y con el tiempo a los de afuera les vemos como amenaza, como enemigos, y nos convencemos que no solo son nuestros enemigos, sino enemigos de Dios. Especialmente al ver la historia de la Iglesia en toda Europa, las cosas sorprendentes que pasaron en el nombre de Jesús son simplemente muy difíciles de entender. Pero eso mismo que pasaba en esa cultura nos puede pasar a nosotros y puede manifestarse en formas tal vez no tan extremas, pero muy similar. Si en Estados Unidos de América la mayoría de la gente se rehúsa a dar su atención o a considerar la idea de entrar a una iglesia local, es porque hemos creado una cultura de exclusión, y Dios no lo tenía en mente al establecer la iglesia. Después la Reforma llegó, y el Evangelio y la Biblia estuvo disponible a más gente, y lo que pasó tras la Reforma, los reformadores empezaron a crear sus propios grupos y ahora tenemos muchísimas denominaciones y cada denominación cree ser la correcta, tener la rutina correcta, la escritura correcta, la correcta comprensión de la salvación. Y repito, tenemos estos clubs y la mayoría de la gente en el mundo se siente incómoda. Visitan 5 iglesias diferentes, todas hacen algo diferente y no se integran a ninguna. Como líderes y plantadores de iglesias, una de nuestras mayores responsabilidades y lo que nos impulsó a iniciar North Point fue podemos crear una iglesia diseñada con los de fuera en mente. Luego la parte difícil es, podemos con el transcurso de los años, podemos conservar, podemos mantener ese curso para que al continuar nuestra historia la gente venga a nuestros ambientes, y hablaremos mucho de ambientes la siguiente vez. La gente pueda venir a nuestro ambiente y no sentirse como intrusa. Venir a nuestros servicios de adoración, nuestros servicios infantiles, las diferentes cosas que hacemos y digan, hey, no estoy seguro de creerlo todo. No estoy seguro de entenderlo todo. Pero me sentí bienvenido. Sí lo disfruté. No sabía que la Biblia era tan práctica. No conocía cristianos tan amables. No me hicieron sentir incómodo. Sentí su calidez, sentí una conexión con ellos. De hecho, algo en mí me motiva a ser como ellos. Algo en mí desea un matrimonio como el de ellos, que mis hijos adoptaran algunos de esos valores. Esa es nuestra meta como líderes de iglesia y como plantadores de iglesias, pero eso no es fácil. Y después de un buen mes, al mes siguiente empezarán a sentir la inercia. Una de las cosas que hacemos en nuestras iglesias es evaluar nuestros servicios. Cada semana el equipo que conduce el servicio se sienta la siguiente semana y vemos todo lo que hacemos, nos preguntamos cómo funcionó eso, qué tal las transiciones, y evaluamos todo con lupa. Y es sorprendente que cada mes, sentados en esas evaluaciones, tan comprometidos como estamos con la creación de iglesias y servicios de adoración donde la gente se sienta bienvenida, cada mes estoy en la evaluación y me doy cuenta, ¿saben qué? Le predicamos al coro. Los anuncios fueron dirigidos a gente de nuestra iglesia. La música estuvo orientada a los que ya son creyentes. Tuvimos un bautismo, pero no explicamos a nadie qué estábamos haciendo. El sermón fue para cristianos, despedimos a la gente sin decirles lo que seguía. En una iglesia que nos consideramos es para los de fuera, y otra vez, nuestra hora y 5 minutos del servicio para nuestras visitas no tendrían idea de lo que sucede. ¿Por qué? Porque la inercia gravitacional, el flujo natural de la iglesia local siempre se orientará hacia los de dentro. El reto para nosotros es crear iglesias e iniciar iglesias con los de fuera en mente, porque el cristianismo es para todos. Porque tanto amó Dios al mundo, uno de los primeros versos que aprendemos, porque tanto amó Dios al mundo, no a los de la iglesia, a los de dentro, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que Jesús dijo, vine a buscar y a salvar lo que estaba no salvado, no a quien ya entendía todo. Vine a buscar y a salvar lo que estaba perdido.
y si nuestras iglesias quieren reflejar el corazón de Dios, y si queremos ser iglesias donde la gente vea a Dios verdaderamente activo, una de esas iglesias donde digan, deberías ver lo que Dios está haciendo, no oír un buen sermón y un buen canto. Si quieres ver lo que Dios hace, tienes que asistir a estas iglesias. Yo creo que la actividad de Dios es más fácil de ver en iglesias que se enfocan a lo que nuestro Padre Eterno se enfoca. Y Él se enfoca a los perdidos, se enfoca a los de fuera. Para resumir, lo que quisimos hacer al principio fue crear una iglesia que fuera fácil y accesible para la gente fuera de la iglesia local. Y queremos ayudarlos a hacer eso también, así que esto haremos. Al final de esta sesión, nuestros anfitriones regresarán a la pantalla y darán algunas tareas. Las preguntas para responder, ejercicios para resolver y lo que quisiéramos que hicieran entre hoy y la próxima vez que nos veamos es reunir al grupo de gente que consideren el equipo central, los líderes, quizás los ancianos o sus amigos, y que se sienten a pensar en estos pasajes de la Escritura, que contesten las preguntas que les daremos y resuelvan los ejercicios. Bien, no necesariamente serán fáciles de contestar. Quizá no se les ocurran buenas respuestas a todas estas preguntas, pero creemos que al interactuar con este contenido y al interactuar con los principios que hemos compartido, Dios les dará la visión que necesitan para llegar a su cultura y crear o seguir creando iglesias locales diseñadas para la gente de fuera de la fe y fuera de la iglesia local. Nos vemos la próxima vez en Drive-In. Por lo pronto, regresamos con nuestro anfitrión.